Em, Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad le habla la alumna Roxana Abado Barrio Nuevo. Eh, en esta tarde voy a dar a conocer el tema del contrato social. Bueno, como concepto, como introducción, se tiene que el contrato social, se ha visto en la sociedad que las normas de convivencia requieren un mecanismo que regulen el comportamiento de las personas, en el cual uno de los mecanismos fundamentales es el contrato social, el cual se comprende como un conjunto de procesos que buscan mantener el orden y asegurar el cumplimiento de las normas establecidas. En este contexto, el Estado de Derecho, donde el poder ejerce conforme las normas jurídicas previamente establecidas. El contrato social adquiere un sistema legal para consolidar la legitimidad del orden jurídico. Y estos son los temas que se van a tocar. Como primer punto tenemos concepto del contrato social. Bueno, el contrato social eh, tiene un concepto filosófico y político que hace referencia a un acuerdo hipotético o implícito entre los individuos de una sociedad y el Estado, mediante el cual los ciudadanos ceden parte de su libertad natural a cambio de protección, orden y derechos garantizados por una autoridad legítima. Asimismo, como teoría política, explica el origen y propósito del Estado y los derechos fundamentales. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen en cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir este mencionado contrato. Como segundo punto tenemos los tipos de contrato social, eh, que son el control social formal, que es un conjunto de normas, leyes y sanciones aplicadas por instituciones reconocidas oficialmente, con un propósito de mantener el orden social y promover la conformidad con los valores y reglas establecidas por la sociedad. Para esto tenemos el contrato social secundario, que es el derecho civil. Se trata de la responsabilidad civil contractual, el fundamento jurídico que está regulado bajo el artículo 1321 del Código Civil, que indica que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexplicable o culpa leve. Asimismo, si el deudor no cumple su obligación cuando debería, ¿no? En el momento adecuado, el acreedor tiene el derecho de obtener una indemnización por daños y perjuicios, es decir, una suma en dinero, ¿no? Equivalente al provecho que hubiera obtenido del cumplimiento efectivo y exacto de la obligación a título de indemnización por el perjuicio sufrido. En estas tenemos tres, eh, tres conceptos. La inejecución de la obligación, que es el elemento objetivo, la imputabilidad del deudor, que es la casualidad entre el dolo y culpa, y el daño, que es el elemento subjetivo. El daño, pues es la responsabilidad del deudor, no queda comprometida, sino cuando la inejecución de la obligación ha causado un daño al acreedor. Como derecho administrativo, tenemos el acceso a la información pública como base para el control social y la protección del patrimonio público. El derecho de acceso a la información pública se rige en una de las bases para el control social de los actos del Estado en conjunto. Cabe mencionar que en la medida que la ciudadanía accede a mejor manera a la información pública, el patrimonio público puede ser gestionado de mejor forma, garantizándose su intangibilidad.
Eh, con la nueva ley sobre acceso a información pública, probablemente se convertirá en un elemento esencial para garantizar la vigencia de dicho derecho y de paso para proteger el patrimonio público. Tenemos contrato social terciario, que va en base a lo que es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas que determina las características de las acciones delictuosas o imponen penas de medida de seguridad. Eh, Como segundo tipo de contrato social tenemos el contrato social informal, que se refiere a los mecanismos no oficiales que utiliza una sociedad para influir en el comportamiento de las personas, basándose en normas, valores, costumbres y expectativas sociales que no están escritas ni codificadas legalmente. En este tenemos el contrato social primario, que va de acuerdo a la conducta según pautas sociales por valores y convivencias. Tenemos el control social interno, también llamado autocontrol. Es la capacidad de cada persona para regular su propio comportamiento de acuerdo con los valores, normas, principios que ha interiorizado a lo largo de su vida. Em, bueno, como ejemplos, tenemos, bueno, al tema del contrato social formal, tenemos a los policías, tribunales de justicia, escuelas, gobiernos, y por el tema del contrato social informal, tenemos como a la opinión pública, tenemos a la familia, tenemos a grupos de amigos, en este caso puede ser religión, y como tercer punto, tenemos el contrato social en el ámbito jurídico. Em, bueno, en el ámbito jurídico, el contrato social se refiere al conjunto de normas legales, instituciones y mecanismos establecidos por el Estado para regular la conducta de los ciudadanos, proteger los derechos, mantener el orden y garantizar la convivencia social. Em, Acá tenemos tres características. Tenemos el formal normativo, que se basa en las leyes escritas y procedimientos establecidos. Tenemos al institucionalizado, que es el ejercicio por organismos oficiales como el tribunal, fuerzas del orden y la fiscalía. Y el coercitivo, que puede incluir sanciones como multas, prisión o pérdida de derechos. Ejemplos: el castigo penal por cometer algún delito, la imposición de medidas cautelares en el juicio o en un juicio, la regulación del comportamiento empresarial mediante leyes laborales o comerciales. Ahora tenemos las instituciones que regulan el contrato social. Tenemos instituciones de contrato social, son organismos o estructuras sociales que ejercen influencia directa sobre el comportamiento de las personas. Estas se dividen en formales e informales. En las formales, como se ha dicho antes, tenemos al Estado, a la policía, al sistema judicial, a las escuelas, a las Fuerzas Armadas y a los centros penitenciarios. Como informales tenemos a la familia, grupo de pares como amigos o compañeros, tenemos al vecindario o comunidad mediante en los medios de comunicación, organizaciones culturales o religiosas no estatales. Bueno, el contrato social y los derechos humanos. El contrato social y los derechos humanos es un vínculo estos tienen vínculo que se refiere al equilibrio entre la regulación del comportamiento social a través de normas, leyes e instituciones y el respeto a las libertades y dignidad inherentes a todas las personas. Para esto tenemos eh, tres características: límites de poder del Estado, que es el contrato social, no debe violar derechos como la libertad de expresión, la igualdad o la integridad personal. Tenemos la legalidad y legitimidad. Toda medida de control debe estar sujeta legalmente
y respetar los principios democráticos. Tenemos la protección de los más vulnerables, que son los mecanismos de control que deben evitar la discriminación o abuso de los poderes. Tenemos un análisis de lo que es el contrato social en la sociedad actual, ¿no? Para esto tenemos la efectividad del contrato social en la sociedad actual, que es la efectividad en la sociedad actual, que depende de cómo las normas, instituciones, mecanismos logran regular el comportamiento social, mantener el orden y promover la convivencia sin vulnerar los derechos humanos ni las libertades individuales, como la confianza en las instituciones, participación ciudadana, respeto a los derechos humanos, educación y formación en valores, el uso adecuado de medios de comunicación y las redes sociales y adaptación a las nuevas problemáticas sociales. Tenemos el riesgo de abuso o contrato autoritario, que, bueno, esto se refiere a la posibilidad de que las autoridades o instituciones ejerzan el control social de forma excesiva, injusta o represiva, afectando negativamente los derechos, libertades y la dignidad de las personas. Las características del control autoritario es el uso excesivo de la fuerza o vigilancia, la censura de medios de opinión, la supresión de derechos civiles como la libertad de expresión o protesta. Tenemos la discriminación o persecución de ciertos grupos, la falta de transparencia o rendición de cuentas. Por último, tenemos las conclusiones en cuanto a este. Eh, Tenemos eh, que el contrato social son los principales aprendizajes, reflexiones o ideas finales que se derivan del análisis de una sociedad, ¿no? Que regula el comportamiento de sus miembros, de la población, mediante normas, instituciones y mecanismos que buscan mantener el orden y la convivencia, respetando así los derechos fundamentales que están regulados en la Constitución política. Em, bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias.